Ascienden a 92 las víctimas mortales en la provincia de Valencia. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. 158 fallecidos y se teme que superen los 200. Hay decenas de desaparecidos. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. La alcaldesa de Chiva teme centenares de muertos. Dana. Una palabra que hoy se lee como tragedia, pero que un grupo de podcasters hemos decidido convertirla en solidaridad con tu apoyo. Dana, el podcast solidario. Gracias, muchas gracias por unirte, por dejar tu donativo y por difundir para que otras personas puedan apoyar esta iniciativa. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero, y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita. Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Se acaba el año, se acaban las cositas y hoy en los lunes toca historia y vamos a repasar algo que hago de vez en cuando en el podcast. Traigo noticias sobre arqueología, sobre descubrimientos y también traigo noticias, ojalá no trajera ninguna, a mí no me da ninguna alegría traer estas noticias, pero es como muchas cosas, noticias tristes. Hay que contarlas y hay que darles repercusión para que esto no se repita. Y es la destrucción de nuestro patrimonio histórico y también cultural, porque claro, hay veces que cuando dices esto de histórico la gente dice, bueno, es historia antigua y tal, pero y cultural, y he de decir que yo a veces defendiendo nuestro patrimonio y he visto otras personas también que por defender que nuestro patrimonio tiene que preservarse y no destruirse, gente que amenaza, te insulta, o sea, por defender tu patrimonio. O sea, fijaros cómo están las cosas hoy en día y cómo se nos van las cosas de las manos. Y vamos a hablar de patrimonio histórico que se ha perdido. Voy a hablar del que no he hablado a lo largo del podcast, porque a lo largo de los podcasts de este año iré hablando de cosas que ha pasado este año, algunas de telita, pero han pasado cositas de destrucción de patrimonio que dices, ¿cómo puede pasar esto en pleno año de 2024? Pues para empezar, voy a empezar con algo que muchas veces no pensamos, y es que ha pasado algo, por cierto, os animo a que donéis, os voy a poner el link y probablemente os pongo una promo de Acción contra el Hambre, un podcast que hay y también para donar a esta ONG para Valencia por toda esta catástrofe. Ya ha pasado tiempo, ya ha pasado más de un mes, casi 2 meses, pero yo creo que estas cosas no hay que dejarlas pasar y toda la ayuda la van a necesitar semanas, meses, incluso años, porque esto que pasó en Valencia de la Dana, estas lluvias e inundaciones, pues arrasaron prácticamente todo. Pues que arrasaron también, y esto no lo habéis visto prácticamente en ningún telediario, es más, yo he tenido que recabar información ahí como he podido, pues el patrimonio museístico y también algún yacimiento que se ha perdido en esta zona de Valencia. Yo sé, por ejemplo, y de mi visita a Gandía, que tenéis un podcast ahí en el que estuve en Gandía, pues ahí yo sé que en esa zona hay bastante patrimonio también de zona medieval, de zona de la prehistoria, incluso de la época romana. Sé que en toda esta zona, entre lo que es Valencia y Gandía, que fue parte de donde hubo las inundaciones, en la zona de Catarroja, Paiporta y todos estos pueblecitos, sé que hay yacimientos y zonas incluso que se están excavando hoy en día, y muchas de ellas pues han sido arrasadas por la lluvia, por las inundaciones, por todo ello, y ya se ha perdido para siempre. A todo el universo ha sido una tragedia y estas personas que han fallecido, todo, pero como todo, todas las tragedias también tienen su lado de que el patrimonio histórico también se ha perdido y es algo irrecuperable, porque como vamos a ver, hay cosas y museos que tenían unas joyas que ya no las vamos a poder recuperar jamás, que por mucho que se trabaje y que se intente restaurar, las piezas ya se han perdido, se han dañado de forma irreparable y eso ya no se puede hacer nada. Y uno de ellos es el Museo del Palmito,
de Aldaida, ubicado en la Casa de la Yorgueta. Es el primer y único museo de España dedicado a la artesanía del abanico. Y desde 2015 pertenece al Sistema Valenciano de Museos. Cuenta con un conjunto de bienes, bueno, más que contaba, porque mucho ha sido destruido, de 350 palmitos que van desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Se conserva también un amplio repertorio de maquinaria tradicional, piezas y de todo ello. Y este museo, que tenía unas puertas acorazadas, no resistió la fuerte tromba de agua. Claro, muchos de los museos no sabéis mucho el mecanismo, pero muchos museos tienen puertas acorazadas para no tanto el tema de robos, que también, sino para el tema de inundaciones y muchos fenómenos meteorológicos y naturales, para aguantarlos, todo ello, porque todo este patrimonio que está ahí aguantando. Pues resulta que se ha perdido entre 30 y 40 abanicos de época de cristinos y isabelinos del siglo XIX. Estos ya son irrecuperables, eso ya no se va a poder recuperar. Y una parte de los abanicos donados por Matilde Salvador. Menos mal que los habíamos fotografiado, dice uno de los expertos que ha estado ahí, y que el CSIC los estaba investigando, para que al menos quede valor de referencia. Algunos hay fotografías y tal, pero claro, la fotografía y tal no es lo mismo que, claro, hay fotografías de algunos yacimientos, por ejemplo en Egipto y tal, pero cuando se pierden, se destruyen, pues aquí pasa igual. Lo que pasa es que no se le está dando el valor a haber perdido todo este patrimonio, todos estos abanicos, todo este que estaba ahí en un museo, y como se suele decir, tienes algo y hasta que no lo pierdes no lo valoras. Y seguramente haya mucha gente que no haya visitado este museo en esta zona, incluso que vivía en la zona a los alrededores, y que ahora se están enterando, o que ahora se ha dado cuenta de toda esta destrucción y todo eso. Por eso es muy importante disfrutar de nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra historia, porque nunca se sabe hasta cuándo puede estar ahí. Es algo histórico, de arte que ha estado ahí, que está en el tiempo y que nunca sabemos cuándo lo podemos perder, y por eso es importante conservarlo, restaurarlo y también visitarlo, y que esté todo en buen estado. También, como digo, se ha afectado en este museo maquinaria, o sea, el lodo ha entrado, pero bueno, ha habido parte que ha resistido. Como se suele decir, hay milagros, y aquí en esta tragedia de la Dana, en esta zona de este museo, pues el Auca del Palmito, un gran panel que muestra los pasos principales de la elaboración del abanico en forma de cómic, con imágenes y textos, pues se ha salvado. O sea, nadie ha podido saber cómo se ha podido salvar. La han retirado sin daños y poco a poco van recuperando la planta baja. Así que, bueno, no sabemos cuándo se reabrirá el museo. Hay planes de que para principios de 2025. Yo lo veo bastante difícil, porque ver las imágenes y bueno, todo lo que queda por hacer, todas las piezas, más que lo que queda por hacer de infraestructura del museo, que también todas las piezas que se han perdido, todo lo que eso, esperemos que haya otros museos que les donen piezas, esperemos que un poquito, igual que toda la gente se ha volcado con las familias y con todo el resto, pues esperemos que en este caso, en el patrimonio histórico, también se vuelquen, haya donaciones y todo ello tire para adelante. Y seguimos con destrozos que ha habido en esta Dana de patrimonio, y es que resulta que la arquería de Pi, que era un centro arqueológico y también de divulgación, que constaba de los siglos XIV y entre siglo XIV y siglo XVI, que llevaba 2 años abierto, pues no ha podido tener peor aniversario, porque la planta baja, como está, donde está la recepción, así como el fresco rescatado en una pared de una sala, pues han sufrido muy graves daños. Está en unas condiciones muy malas, probablemente de este o del anterior. Pongo una foto de la miniatura del podcast, porque es que ha quedado en estado, pero como todo, siempre hay buenas noticias, porque el centro de interpretación del arroz y las colecciones estaba en las plantas altas y no ha sido afectado, pero es una pena como todo esto, ya digo, traeré más adelante probablemente ya para 2025, porque hay muchos sitios que no se ha estudiado en profundidad todas las pérdidas que ha habido. Ya os digo que hay cuevas y yacimientos yo sé que hay cuevas en esta zona de Paiporto y en otras zonas de cuevas
arqueológicas de la zona de la prehistoria, incluso de yacimientos de la época antigua, porque en esa época recordemos que hubo lo que se puede llamar, bueno, íberos, celtíberos, había tanta mezcla, pero había tribus prerromanas y todo ello, había muchos restos y todo ello, pues mucho de ellos se lo ha llevado toda esta inundación, todas estas lluvias y se ha perdido para siempre. Otra zona afectada, hablando de todo esto, pues es la relojería de Paiporta, también era un museo. Y impresiona ver toda esta zona que era recibía la fábrica de baldosas y tejas del Pilar de los años 20, que se convirtió en el año 2000 en museo. Pues esta zona de la colección permanente es la más afectada, ubicada en los antiguos hornos y destinada a su totalidad al fondo del museo. Por lo tanto, muchas de estas piezas que había en el museo se han perdido, ya no se pueden recuperar, mucho está dañado. Y veremos, porque a mí lo que me da miedo es lo que se puede recuperar, a ver qué se recupera, porque ya sabemos que las instituciones públicas y el patrimonio y tal, y la conservación, muchas veces, hemos visto en este podcast, que muchas veces se deterioran, lo dejan pasar, no dan los fondos que corresponden. Ya sabemos lo que importa la cultura en este país y la historia. Pues está totalmente anegada de agua, no se podía acceder, ya poco a poco se va accediendo, pero es que todo lo que va a costar recuperar eso, piezas que están destruidas, es que es una pena todo ello. Y otra zona que ha sido acabada es el Auditorio Tazo, el conservatorio, completamente anegados también, con un montón de obras, óleos, acaruelas, serigrafías, todo ello que tenía, pues también ha sido destruido. Y para que veáis toda esta destrucción que ha habido por la Dana y que es una pena que todo este patrimonio público que se ha perdido. Y seguimos con destrucción de este año, porque nada más y nada menos que en Canarias, que como sabéis mucha gente es parte de, digamos, de mis raíces, pues hay un proyecto que se llama Cuna del Alma, que es un proyecto turístico en la zona en Tenerife. Pues resulta que este proyecto turístico pues está cargando un montón de zona arqueológica y también natural, porque hay una zona de un volcán antiguo y todo ello, que claro, y diréis, bueno, eso no es historia, bueno, los volcanes y parte de todos estos, aparte de que también se han contado cosas prehistóricas, todo eso también es parte de nuestra historia y es que está protegido por la ley de volcanes y por un montón de leyes, y ahí se está haciendo como digo yo, a veces hay protestas, pero hay protestas por el turismo masivo. Pero ¿habéis visto alguna protesta por todo el patrimonio que se destruye? ¿A que no? No habéis visto ninguna. Y a veces suelo decir que tenemos lo que nos merecemos, porque pasan estas cosas, se está construyendo un complejo de lujo, con más de 1.300 camas, con un montón de piscinas, con un complejo de golf, con todo ello. Y se está destruyendo mucho patrimonio histórico sin apenas tener cuidado, y son plataformas o son los vecinos de la zona los que están protestando, no son ni las instituciones ni nadie, y aquí nadie preserva el patrimonio. Así que para que veáis cómo en este 2024 una zona que teníamos ahí y que se está destruyendo poquito a poquito. Así que bueno, este es el lugar de interés geológico del puertito, que está en un programa de apadrinar una roca, de proteger todo este patrimonio histórico. Pues veremos qué pasa con todo ello, pero tiene muy mala pinta, porque las leyes no impide la urbanización de los lugares de interés geológico. Claro, la ley puntualiza que después de con esta zona es incrementar los conocimientos sobre la geodiversidad, pero si te pones ahí a construir a lo loco, a destruir, claro, luego vendrá este complejo geológico y todo ello, y también el riesgo que tiene construir ahí, pero luego la gente lista, porque la gente lista, que esto pasó con el volcán, se metió con los vecinos que habían construido ahí. Nadie se metió con las instituciones que habían dado los permisos, con las constructoras, con los arquitectos, con nada. Los vecinos que habían perdido sus casas, en los medios de comunicación, y mucho cuñado, porque en este país tenemos mucho cuñado, se decían, es que para qué construyen ahí. Si aquí pasa algo en este complejo que estoy diciendo aquí, algo que está encargando este patrimonio y todo esto natural, aquí ¿por dónde se van a ir? A por la gente que está viviendo ahí. Pero toda esta gente todas estas instituciones, todas estas empresas y todos que han colaborado en ello, ya os digo yo que no va a pasar absolutamente nada.
Y para acabar el podcast quiero dar un... ya sé que en estas secciones voy a dar premios, pero aquí voy a dar el premio al más tonto y al destructor del patrimonio histórico de este año 2024, que es un señor, un agricultor, por llamar agricultor, porque a mí me parece una falta de respeto llamar a un agricultor cuando hay agricultores que se la tienen tiesa para llegar a final de mes, para todos los medios, todo lo que cuesta el campo, la ganadería, todo ello. Y este señor que ha cogido una manguera, y es que ha cogido un agricultor y ha destruido 230 metros con una zanja para el riego y pasando una manguera por todo ello. Claro, es que él tiene unas tierras, unos cultivos, pero es que resulta que esos cultivos están adyacentes con un yacimiento histórico. Todo esto en la zona de Pintía en Padilla de Duero, en Valladolid. Y hay un yacimiento histórico ahí, pero este hombre no se le ocurre otra cosa que sin pedir permiso a nadie y tal como le hacía falta a la zanja para pasar la tubería, que también no había otro sitio, la podía pasar por sus terrenos, por otro, no sé, pide permiso, haz algo, yo qué sé, que alguien pare esto, por Dios, como se suele decir, pero no había nada, y ha destruido en un día, porque esto pasó a principios de este año, pero no me lo quería dejar en el tintero, destruyó en un día el trabajo, porque esto en un yacimiento había un montón de trabajo, no os podéis imaginar un yacimiento arqueológico, todo lo que conlleva, antes de excavar, toda la investigación, y una vez que excavas, todo, tenían más de 12 años de trabajo, y parte que todavía seguían excavando y trabajando en ello. Pues ha venido este señor con la zanja y con la manguera, porque no solo excava la zanja lo que ha hecho, sino luego por toda esa zanja poner la manguera y tal y arrastrar restos y llevarse absolutamente todo por medio, el agua, o sea, es que ha hecho una auténtica barbaridad. Se le ha denunciado, veremos qué tal el juicio y todo, aunque como se puede decir, a ver, veremos qué pasa, pero tiene muy mala pinta porque la denuncia se prona, la denuncia está cursada, vamos a hacer un informe exhaustivo, pero han dicho, pero como digo yo siempre, y diréis que soy pesado, pero es que lo digo 1000 veces y pasan estas noticias una y otra vez, es que no aprendemos. Y es que no se hace nada, no se toman medidas preventivas, Aparte de este señor que era un auténtico bestia, no había cámaras, no había medios, no había un vigilante de seguridad. Es que los yacimientos, los sitios de patrimonio histórico de bien interés cultural, como suelo decir, aunque el sitio sea un yacimiento de bien interés cultural, incluso algunos protegidos de bien internacional, es que eso no te crea un escudo invisible. Entonces hay que poner medidas y medios para que si no pasan esta zona. Y es uno de los pocos yacimientos de esta entidad en todo el país. Es que es un yacimiento que abarcaba desde la edad del bronce hasta los visigodos. Imaginaos todo lo que tenía ahí, todos los restos que iban sacando, que es algo que pasa a veces y es algo muy rico, y que ves la evolución de lo que ha pasado ahí en esa zona, desde, ya digo, prácticamente la edad del bronce hasta los visigodos, poquito a poquito la evolución, y es algo que la arqueología y la historia, a mí me encanta ver esa evolución, cómo han ido cambiando, y en el mismo sitio cómo han pasado de época a época. Y es algo que no se puede entender que un yacimiento como Pintia, que cuenta con la declaración de bien de interés cultural desde 1993, pues sufra un ataque así. Estamos esperando están esperando los informes, pero vamos, ya os digo yo, porque por muchos informes, pues estas cosas son sagradas, hay que respetarlos y es más inadmisible. Y yo creo que el Código Penal y todo ello te pone una multa, tal, es que yo creo que las leyes son muy laxas y este señor le va a salir muy barato toda esta broma y todo lo que se ha cargado y se ha cargado patrimonio, se ha cargado trabajo de mucha gente, de muchos arqueólogos. Y eso, y veremos qué pasa con este hombre, pero hay que controlar todo esto, hay que poner medios, y para acabar este podcast de destrucción de patrimonio, solo un deseo, que ojalá que no se haya destruido tanto, que muchas de las noticias ojalá no haberlas dado, pero esperemos que en 2025 no dé prácticamente noticias. Mi deseo es no dar ni una sola noticia de estas cosas, pero ya os digo, si pasan lo contaré, porque hay que contarlo, porque apenas hay medios que cuenten esto no va a salir ni en un gran periódico, ni en un telediario de la ONU, porque yo siempre pongo ejemplo de la ONU, que es un medio público, o la 2 incluso, que es más de temas culturales, no lo van a sacar ahí.
Y tenemos que los pequeños medios ir sacándolo, los pequeños podcasts y otras personas ir sacando estas cosas, porque hay que denunciarlas y valorar un poquito nuestra historia y nuestro patrimonio, porque estas burradas que se hacen, pues hay un poquito para dejar nuestra huella. Así que bueno, os deseo una buena salida y entrada de año. Ser buenos, no hacer ninguna burrada en ningún sitio histórico, porque si no iré yo con un palo y os daré en la cabeza. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.